¿Cómo están, hermanos, hermanas? Muchas bendiciones. Excelente noche para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Eclesiastés. Y el día de hoy nos corresponde capítulo número 10. Vamos a orar para poder dar inicio a este tiempo. Y después de la oración, nuestro hermano Eric nos va a dirigir en unas alabanzas. ¿Sí? Acompáñenme, por favor, queridos hermanos y hermanas, a encomendarnos ese tiempo ante nuestro Padre Celestial. Oremos, por favor. Amado Dios, Papito bueno, le damos gracias, mi Dios bendito, por la gran oportunidad que nos da, Padre, de estar acá reunidos, mi Dios, de haber sido, Padre bueno, animados por medio de su Santo Espíritu, Papito bueno, a conectarnos, a tener este anhelo y este deseo de poder recibir palabra suya, mi Dios. Ayúdenos, mi Dios, en ese tiempo, Padre, para que su palabra sea ese alimento que estamos necesitando, Padre, que su palabra, mi Dios, sea luz a nuestros ojos, mi Dios, que sea nuestra guía, papito bueno, y que de la mano de su Espíritu Santo, mi Dios, tengamos ese deseo, ese anhelo de poder ponerla por obra, papito bueno. Bendiga, mi Dios, a cada uno de los que estamos conectados, Padre. Bendiga, mi Dios, a aquellos hermanos o hermanas, mi Dios, personas que están en proceso de conectarse, mi Dios, ayúdeles, Padre bueno, que se conecten lo antes posible, para que juntos podamos aprender cada vez más de usted, de su palabra, mi Dios, y para que podamos ser animados y edificados en ese tiempo hermoso, Padre. Gracias le damos, Dios, por nuestras vidas, por nuestras mentes, por nuestros corazones, por la obra que usted viene realizando en nuestras vidas, mi Dios. Aún, Padre, hay muchas cosas, mi Dios, en nuestras vidas, en nuestros entornos, mi Dios, que nos gustaría que sean distintos, Padre. Pero confiamos, mi Dios, en su obra, confiamos, mi Dios, en los planes suyos, que son maravillosos, mi Dios bendito, y le agradecemos, Padre, porque vemos, mi Dios, en nuestras vidas, como usted, mi Dios, de una u otra manera ha venido obrando, Padre. Gracias por ese hermoso tiempo que nos está dando, mi Dios, y todo esto, papito bueno, se lo pedimos, se lo rogamos, Padre Bello, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Eric. Su micrófono está apagado, así podrá ver, estar hablando. Ah, ya, por si acaso. Gracias, hermanos. Vamos a cantar Abre los ojos de mi alma. Abre los ojos de mi alma. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Mirarte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria, Señor. Danos tu poder y amor y cantaremos santo, 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 santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Amén. Bueno, ese himno, cuán glorioso será ese día. No sé, no me acuerdo si lo hemos cantado en Ambato. ¿Sí? Ah, ya, qué bien. Pero vamos a recordarnos cuán glorioso será ese día. 1, 2, 3. Cuán glorioso será ese día, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, nos iremos todos con el Señor.
No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos ese día glorioso para ir al encuentro del Señor, donde todo será color de rosa, en el cielo con nuestro Salvador. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén. Vamos a cantar las pisadas del maestro. Ya, no importa. Quiero seguir las pisadas del maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, siempre con gozo canto a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pisadas de tierno cariño, misericordia, amor, lealtad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Amén.
Amén, amén, amén. Gracias, Eric, por las alabanzas. El día de hoy vamos a ver capítulo 10 del libro de Job. No, mentira, tranquilo. Eclesiastés, Eclesiastés. No, por si acaso, no se vayan al libro de Job. Hay que ser rapidito. Vamos a iniciar entonces, mis queridos hermanos. El capítulo 10, en gran parte, se caracteriza por este aspecto. Hablar de la sabiduría, pero también hablar de la necedad. Ok. A ver, voluntariamente, para que no sea dedocráticamente. ¿Cómo es una persona sabia? ¿Cómo es una persona con sabiduría? A ver, voluntariamente pueden abrir los micrófonos y decir, ¿cómo es una persona sabia? No todos a la vez, uno por uno. Dedocráticamente tocará, ¿qué dicen ustedes? No creo, ¿no? A ver, venga, acá. A ver. Una persona que actúa conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted ha visto mis notas? No, no, no. Ya. Pero sí me acuerdo de un estudio que usted dio. Chévere, Neis. Entonces, una persona que actúa con sabiduría o una persona sabia, sí, es una persona que vive conforme a las expectativas de Dios, conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Dios tiene expectativas bastante claras de cómo el ser humano debe andar. ¿Y la persona sabia cuál es? La que justamente anda, la que vive de acuerdo justamente a esas expectativas. ¿Ok? Ahora, cuando una persona es una persona necia o cuando una persona actúa con necedad. Esta vamos a hacerla dedocráticamente con una persona, ¿cierto? Allí no la veo, pero yo sé que está ahí. Sofi, ayúdame. Yo sé que está Sofía ahí. Sofía es chévere, por eso, chao, aprovecho. ¿Cómo es una persona necia, Sofi? ¿Cómo crees tú que sería? Recuerda que es lo opuesto, ¿no? Más o menos. Alguien que no hace caso de la palabra de Dios. Alguien que no hace caso a la palabra de Dios. Bien, bien, Sofi, muchas gracias. Ok, interesante, ¿no? Alguien que no hace caso a la voluntad de Dios. Ahora, es interesante porque dice, de acuerdo a lo que dijo Sofi, y es correcto, no es alguien que desconoce la voluntad de Dios. No, es alguien que no hace la voluntad de Dios. Y justamente una persona necia o una persona que actúa con necedad es una persona tal como está ahí, que tiene el conocimiento, conoce la voluntad de Dios, conoce las expectativas de Dios hacia el ser humano, pero lamentablemente no vive conforme a esas expectativas que conoce. ¿Ok? Entonces, sabiduría, necedad. Sabiduría, alguien que anda, que vive conforme a las expectativas de Dios. Alguien necio, en otras versiones le dicen tonto también, si mal no recuerdo, ¿no? En traducciones más actuales. Dice, es una persona que tiene el conocimiento, o sea, no desconoce la voluntad de Dios. Pero lamentablemente ese conocimiento no lo lleva a la práctica. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar capítulo 10. Versículo 1 dice así, versículo 1 lo voy a leer yo. El mal olor de una mosca muerta echa a perder el mejor perfume, dice. Vamos con la primera parte nada más. El mal olor de una mosca muerta echa a perder el mejor perfume. Y quiero seguir aprovechando, pero en este caso ya no, Sofi puede respirar tranquila. Voy a aprovechar a mi hermano Freddy. ¿Cómo está, hermanazo Freddy? Bendiciones. ¿Cómo está, hermanazo? ¿Qué se le viene a usted a la mente, hermano Freddy, con esta primera parte del versículo 1? Nuevamente dice, el mal olor de una mosca muerta echa a perder el mejor perfume.
¿Tiene alguna idea, mi hermano Frey? ¿O de repente usted está como el expresidente de Estados Unidos, como Barack Obama? ¿Sí? ¿Qué será? ¿Tiene alguna idea, mi hermano, o está como Barack? Más o menos. Yogledis opina que es como un tomate podrido que daña el resto de la cesta de tomates. Ajá. Dice por Usted aquí. me también. No, y yo me quedo como Barack Obama. Dale, Freddy, bien. Ok, yo le dijo que era como un tomate podrido que termina pudriendo a los demás, ¿cierto? Ok, va más o menos por allí. ¿Alguien tiene alguna idea? Nuevamente dice, el mal olor de una mosca muerta echa a perder el mejor perfume. Es medio raro, ¿no? Pero cuando seguimos leyendo el versículo 1, va a tomar un poco más de sentido, porque dice la parte segunda del versículo 1, la tontería más pequeña, versión Reina Valera contemporánea, todo este estudio, la tontería más pequeña afecta el prestigio de quien es sabio y honorable. Es decir, una persona puede actuar de manera constante como una persona sabia, como una persona honorable, no adorable, honorable, pero basta con que cometa un pequeño error. ¿Qué pasa? El prestigio se acabó, ¿cierto? Es decir, al más mínimo descuido, todo ese prestigio se acabó. ¿Ok? Y es súper interesante ese aspecto acerca de la importancia de lo pequeño, de la importancia del detalle. Mientras que estaba haciendo este estudio, escuché ¿cómo podríamos decir? Como un ejemplo de la importancia de lo pequeño. Decía este ejemplo. Pierde un clavo y perderás una herradura. Pierde una herradura y perderás un caballo. Pierde un caballo y perderás una caballería. Pierde una caballería y perderás una batalla. Pierde una batalla y perderás el reino. Es decir, ¿cómo empezó todo? Simplemente con un pequeño clavo que no fue puesto de manera correcta en la herradura de un caballo y a partir de allí desencadenó absolutamente todo. Entonces, es súper interesante este aspecto, la importancia de los detalles, la importancia de aquello que aparentemente para nosotros es algo insignificativo, pero que no necesariamente lo es. Muchas veces esas cosas pequeñas son las que terminan marcando la diferencia. Esas pequeñas cosas muchas veces terminan marcando la diferencia. Y es a partir de esta base que se va a seguir hablando el resto de versículos en este capítulo 10. Voy a pedirle a mi hermano Freddy, por favor, versículos del 2 al 7, hermano Freddy, si pueda ayudarme con la lectura. Ok. Amén. Dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu, hasta el cual me dijo, perdón. 7. Ya. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe, dice. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Ok, muchas gracias, hermano Freddy.
Ok, recuerden, sabiduría versus necedad. Sabiduría a un lado, necedad al otro. No van juntos, cada uno va por un lado, ¿cierto? Y justamente el versículo 2 manifiesta esto. El sabio tiene el corazón en el lado derecho. El necio lo tiene en el lado izquierdo. ¿De qué está hablando esto? Recuerden, en más de una oportunidad hemos conversado que no necesariamente hay que entender la palabra de Dios de manera literal, sino hay que tratar de entender lo que está tratando de decir. Y hemos conversado en otras oportunidades acerca de lo que significa estar al lado derecho. Si está por ahí Yogle, hermano Freddy, ya se fue ya. Si está por ahí. Ay, bendiciones, Yogle. Yogle, ¿qué cosa significa estar al lado derecho? Usted se acuerda. Caminar con Dios, caminar con Dios. Ya, pero estar al lado derecho, ¿se acuerda? Hemos conversado en algún momento. Sí, no es justo aquí al lado derecho, sino, no sé, como que O a la a las órdenes de Dios, algo así, o sea, andando con Dios, algo así era. Pero no era literalmente al lado, no es aquí. Ajá, ya, ok. Dale, yo, no hay problema. Ok, a lo que estábamos hablando era justamente cuando hablábamos y conversábamos dentro de los estudios acerca de lo que significaba que Jesús estaba a la diestra del Padre, ¿sí? Y en este caso no era que estaba literalmente a la derecha, ¿cierto? Sino que hablaba de un lugar de privilegio, de un lugar de preeminencia, de un lugar importante. Entonces, miren cómo empieza hablando este capítulo de Eclesiastés 10. El sabio, derecho, al lado derecho, más el necio, al lado izquierdo. Es decir, el lugar donde va a estar el sabio va a ser un lugar de privilegio, un lugar importante, preeminente. Mientras que el necio va a estar, bueno, sería al revés para ustedes, al lado izquierdo, ¿sí? A mi lado izquierdo sería, al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque vamos a ver cosas, detalles, que justamente este capítulo nos habla de la importancia de la sabiduría. Dice, versículo 3, versión Reina Valera contemporánea, que es mucho más clara y a veces mucho más directa, dice, tampoco sesos, dice aquí esta versión, tampoco sesos tiene el necio que aún por el camino va proclamando su necedad. ¿Ok? Tampoco se sostiene que va proclamando su necedad. ¿De qué manera? ¿Cómo es que el necio va proclamando su necedad? ¿Cómo es que el falto de sabiduría va mostrando que es falto de sabiduría? Por medio de sus acciones, por medio de su comportamiento. Por ejemplo, si el ánimo del rey se exalta contra una persona, ¿cómo va a actuar el necio? Enojándose, ofendiéndose, o como habíamos visto en el capítulo 8, dándose media vuelta y yéndose. ¿Cierto? Pero el que actúa con sabiduría, ¿cierto? El que se maneja con sabiduría, no hace eso, sino más bien dice nuevamente, versículo 4, si el ánimo del rey se exalta contra ti, no te apartes de donde estés. La mansedumbre es el remedio para las grandes ofensas. No les voy a preguntar si alguna vez, mis queridos hermanos y hermanas, han actuado con necedad. No les voy a preguntar porque sería una pregunta, pues, en vano, podríamos decirlo, ¿no? Porque todos en algún momento hemos actuado de manera necia. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, de aquella discusión, de aquel problema que tuvimos, si en vez de actuar como actuamos, hubiéramos actuado con mansedumbre? ¿Qué pasa si el jefe nos habla de tal manera o alguien en la calle nos habla de tal o cual manera y nosotros en ese momento actuamos con mansedumbre? ¿Qué pasa? No pasa nada, justamente. Es decir, no pasa nada, no hay problema. La persona nos dijo lo que quería decir y nosotros simplemente nos mantuvimos siendo mansos y no se llegó a ningún tipo de inconveniente, a ningún tipo de altercado, nadie salió ofendido
Y simplemente, ¿por qué? Porque nosotros actuamos con mansedumbre. Ok. Vamos a preguntarle a la hermana Ceci que nos ayude. Hermana Ceci, ayúdenos. ¿Qué cosa es para usted la mansedumbre? No reaccionar con violencia. Muy bien. No reaccionar con violencia. Ok. Excelente, hermana Ceci. Eso es la mansedumbre, no reaccionar con violencia. Yo recuerdo cuando estábamos en la EQEP, un hermano nos explicó de esta manera lo que era la mansedumbre. Y dice que nos puso, en ese caso nos puso el ejemplo del caballo. Ustedes saben que hay caballos que han sido domesticados, por decirlo de alguna manera, ¿no? E inclusive hay caballos que han sido tan domesticados que inclusive les hacen bailar, ¿no? ¿Se han visto? Se ve bien bonito, ¿no? Ahora, ese caballo que está domesticado o amansado, ¿ha perdido la fuerza? No, sigue siendo igual de fuerte que antes, solo que esa fuerza ahora la tiene bajo control. Esa es justamente la mansedumbre. No quiere decir que, bueno, ahora nos digan lo que digan y no nos va a afectar, o bueno, no. De repente sí nos va a incomodar, pero vamos a tener justamente ese enojo, pero bajo control, dominado, ¿cierto? Si alguien, por ejemplo, pasa y le dice a la hermana Marta algo en la calle, ¿qué va a hacer la hermana Marta? Va a actuar con mansedumbre, como que no escuché nada, ¿cierto? Así nomás, que pase, que se vaya, que siga por su camino. Entonces, eso es justamente, y ahí evitamos todo tipo de conflictos. Nuevamente, recuerden, ¿no? El necio va caminando y va manifestando que es necio. ¿Por qué? Por sus acciones. El sabio de la misma manera. El sabio va a actuar con mansedumbre cuando alguna persona lo ofenda. Versículos 5 y 6 dice, he visto un grave mal bajo el sol y tiene su origen en los gobernantes. La necedad es exaltada a grandes alturas, mientras que a los ricos se les sienta en el suelo. Yo creo que este es un versículo probablemente en esta época es mucho más visible, ¿no? ¿Cuántas veces vemos nosotros que la necedad, el actuar de manera necia, de manera incorrecta delante de los ojos de Dios, es cada vez más, ya ni siquiera normal, ¿no? Sino es algo inclusive bien visto. Ahorita veníamos de estar con Anaís y con Rosana y justamente conversamos algo acerca de eso, ¿no? Cómo al día de hoy, lo que antiguamente y bíblicamente es incorrecto, ahora es normal. Y ya no solamente es normal, sino está bien. Y los que pensamos de manera contraria, es decir, que está equivocado, por ejemplo, el hecho de la ideología de género y muchos temas, ahora somos los que estamos mal. Y que somos homofóbicos y todos los fóbicos que ellos quieran decir. Pero nuevamente, ¿en dónde tiene el origen esto? Como dice el texto, en los gobernantes. Porque son ellos los que dan justamente las direcciones, los mandatos, las restricciones, para que lamentablemente la necedad sea exaltada, mientras que lamentablemente, en este caso, dice los ricos, se les sienta en el suelo. Ahora, me ponía a pensar por qué hablaba este texto acerca de los ricos. Porque no necesariamente el ser rico quiere decir que sea bueno. Pero hay algo, hay una característica que tienen los ricos, en su gran mayoría, que debe ser seguida por nosotros. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa característica? Voy a pedirle a mi hermano Eric. ¿Cuál sería, hermano Eric, esa característica de los ricos a la cual nosotros podemos imitar? ¿Cuál cree usted? Pienso que las personas inteligentes, sabias. Ya, pero hablando puntualmente, porque yo también pensaba que el texto hablaba de sabiduría o algo, pero no, habla de gente que tiene plata. O sea,
¿Qué cosa podríamos aprender nosotros, no de todos obviamente, pero de muchas personas con dinero? ¿Qué sería? No sé, no se me viene a la mente ahorita algo. Dale, tranquilo, no hay problema, no hay problema. Yo, a mí también se me vino a la mente porque dije, rico, ¿sí? ¿Por qué rico? Porque no necesariamente ser rico quiere decir está bien, pues, ¿no? Pero el enfoque de este aspecto es, la mayoría de ricos, por decirlo de alguna manera, tienen una característica en general. Y es que la mayoría se hizo rico a causa de ser diligentes trabajando. Son pocos los ricos que se hicieron ricos de brazos cruzados. La mayoría trabajó, ¿cierto? Arduamente. Es decir, se ganó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por medio del trabajo, esa capacidad de poder tener dinero. Obviamente Dios los bendijo, pero el aspecto del rico, justamente en ese sentido, ¿no? De el trabajo, de ser diligentes trabajando, de ser diligentes en ese aspecto de no ser perezosos, ¿sí? Como el día domingo veíamos, ¿cierto? Allá en Proverbios 24, el hermano Freddy nos estaba hablando, ¿no? Acerca de... Vamos a leer rápidamente, porque no me lo acuerdo literalmente. Como el hermano Freddy decía, ¿no? Proverbios 24, del 30 al 34 dice, pasé junto al campo del perezoso, ¿cierto? Junto a la viña del falto de entendimiento. Y vi espinos por todas partes. Las ortigas cubrían toda la superficie y la cerca de piedras estaba por los suelos, ¿cierto? Y después sigue hablando, ¿no? Pero ¿cuál es el enfoque aquí? Y es el mismo autor, ¿sí? Salomón. ¿Cuál es el enfoque? La diferencia entre el perezoso y, en este caso, una persona trabajadora. Entonces, probablemente el enfoque que está dando aquí de la diferencia entre lo equivocado que está de exaltar la necedad, mientras que los trabajadores muchas veces los tienen relegados, ¿sí? Más o menos este sería el enfoque de este versículo 6. Y el versículo 7 dice, nuevamente, hablando de la necedad que sucede en el mundo, he visto a esclavos andar a caballo y a príncipes andar a pie como si fueran esclavos. Tomen en cuenta que no está puntualmente hablando de esclavos o puntualmente hablando de príncipes, sino está hablando de lo ilógico de las cosas. ¿Sí? Es como podríamos decir, he visto personas cargando caballos en vez de caballos cargando personas. O cabalgando, ¿sí? Más o menos esa podría ser una forma de verlo. Es decir, muchas de las cosas que suceden debajo del sol son cosas necias a veces, cosas sin sentido, cosas que muchas veces nos pueden llegar a sorprender, pero que lamentablemente en esta época no nos sorprende tanto, ¿no? Porque cada vez es más normal que a lo malo se le diga bueno, mientras que a lo bueno se le diga mal. ¿Ok? Seguimos entonces. Versículo 8 al 10. Voy a pedirle a Vera, por favor, que me ayude con la lectura. Capítulo 10, versículo 8 al 10. ¿Qué dice, Mosito? El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Ajá, muchas gracias, Mosito. Nuevamente, ¿no? La sabiduría es provechosa, dice aquí la versión Reina Valera contemporánea, si se sabe dirigir, si se sabe utilizar. Y muestra en estos tres aspectos, o versículo 8, versículo 9 y versículo 10, de cosas que acontecen. Oficios que tienen sus propios riesgos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Por ejemplo, versículo 8 y 9 dice, el que cava un hoyo, en él se cae. Es decir, el que está cavando un hoyo
debe ser sabio y saber que corre el peligro, ¿cierto? Hay una posibilidad de que se caiga en el hoyo si es que no lo hace sabiamente. El que está resquebrajando un muro, ¿cierto? El que está dándole y dándole con la comba a un muro, ¿cierto? Lo muerde una serpiente con los escombros, ¿sí? Obviamente, si tú estás en esto, hay un riesgo, ¿cierto? Hay una posibilidad. Pero para que no te pase, ¿qué cosa tiene que haber? Sabiduría, ¿sí? Hay que entender los riesgos de cada cosa. Nuevamente dice, el que pica piedras se hiere con ellas. Por supuesto, porque al picar la piedra salta, ¿cierto? Y si no me protejo, obvio que me va a pasar. Sigue diciendo, el que parte la leña corre peligro de cortarse. Por supuesto que sí. Porque ¿con qué se parte la leña? Con un hacha, ¿cierto? Y el hacha tiene que estar bastante filuda o filosa para justamente cortar. Entonces, cada una de estas labores u oficios tiene sus riesgos. Y aquella persona que actúe con sabiduría va a saber tomar las debidas precauciones. Va a saber tomar las debidas precauciones justamente para no verse envuelto en algo complicado, en algo trágico. Por ejemplo, en este caso, alguien que parta la leña. No sé si ustedes han visto, pero hay algunos como concursos, por decirlo de alguna manera, de personas que están acostumbradas a trabajar con la leña y que tienen que quebrar o cortar un pedazo de un tronco de un árbol en una cantidad de tiempo mínimo. Y le empiezan a dar así, pero rápido, ¿ah? Pero obviamente ellos, al tener experiencia en esto, saben cómo tienen que hacerlo para que no justamente sufran lesiones. Ahora, el versículo 10 sigue hablando acerca de el actuar con sabiduría. Dice, si el filo del hacha se mella, es decir, deja de estar filudo, pero y no se afila, hay que golpear con más fuerza. Y a las finales se desgasta uno más. Y el resultado no es el mismo. De repente ninguno de nosotros ha trabajado con un hacha, con troncos, pero podríamos hacer el comparativo, por ejemplo, cuando hay que filetear la carne. Imagínense filetear la carne con un cuchillo mocho. Eso se va a demorar y a la final la carne se va a terminar cortando feo, ¿no? En cambio, si el cuchillo está filudito, le ponemos nomás y pasa nomás. Entonces, de eso mismo está hablando aquí, versículo 8 al versículo 10. La importancia de la sabiduría para cada cosa. Porque si actuamos con sabiduría, del versículo 8 al versículo 9, vamos a actuar con prudencia. Mientras que en el versículo 10, si actuamos con sabiduría, le vamos a sacar un mayor provecho a las cosas. Entonces, este es un aspecto importante. Por eso el versículo 10 termina diciendo, la sabiduría es provechosa si se sabe dirigir. Si se sabe utilizar, y vamos a ver en los siguientes versículos, en el momento inclusive correcto, la sabiduría es provechosa. Vamos a continuar. Versículo 11 al 15. Mi hermana Marta, por favor, si fuera tan amable. Versículo 11 al 15. Y muere la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de la palabra de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que
después de él será. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ok, muchas gracias, hermanita Marta. Nuevamente, ¿no? El mismo enfoque. La sabiduría o la necedad, ¿cierto? Por un lado la sabiduría, por otro lado la necedad, no están juntas, al contrario, chocan. Y ambas se manifiestan, ¿sí? Se evidencia por medio del comportamiento. Versículo 11 dice, si la serpiente muerde antes de ser encantada, ¿de nada sirve el encantador? Por supuesto, pues sí o no. ¿De qué sirve ser encantador si antes de que uno le encante a la serpiente, ya la serpiente lo mordió? De nada. De la misma manera la sabiduría, ¿no? Yo tengo sabiduría para pedir perdón. No, pero la sabiduría es para que evites ofender, ¿no? Algo así. O sea, saber usarla en el momento correcto, ¿sí? En el momento preciso para que realmente sea de utilidad. Versículo 12 dice, las palabras del sabio son agradables. Los labios del necio causan su propia ruina. Sabiduría, necedad. Mientras que las palabras del sabio son agradables, lamentablemente las del necio terminan causando su propia ruina. El necio empieza por decir necedades y acaba por decir graves tonterías. Como decía, ¿no? El versículo 3 de este capítulo 10. Tampoco se sostiene el necio que aún por el camino va proclamando su necedad. El necio va evidenciando, ¿cierto? Realmente su falta de sabiduría. Versículo 14. El necio habla y habla. Aunque nadie sabe lo que va a suceder, ni nadie le hará saber lo que sucederá después. Es decir, el necio se llena la boca hablando. No sabe lo que está hablando, pero él habla. Nuevamente, ¿no? Versículo 3, ¿no? El necio manifiesta justamente su necedad. Se da a relucir, se da a conocer. Versículo 15. Tanto se afana el necio que no sabe cómo ir a la ciudad. Me gusta lo que dice, cómo dice la versión Reina Valera 1960, versículo 15. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ajá. Es decir, no tiene una dirección, no tiene un rumbo, no tiene una claridad en lo que tiene que hacer. Es como lo que habíamos visto en el versículo 10, ¿se acuerdan? Acerca del hacha. Imagínense ustedes a alguien trabajando con un hacha mocha. Suena raro, ¿no? Hacha mocha. Pero imagínense ustedes ahí, dándole y dándole y dándole y dándole, gastando fuerzas por gusto, sudando la gota gorda. Y a las finales, ¿qué es lo que tenía que hacer? Sacarle filo al hacha. Lo mismo, ¿no? O sea, el necio no tiene dirección y al final se cansa obviamente mucho más al poder hacer la labor, el trabajo que realmente tiene que realizar. Nuevamente la importancia, ¿no? De actuar con sabiduría. Versículos 16 al 20. No sé si está por ahí Anaís o Rosana para que nos ayuden con la lectura, por favor. ¿Si están? ¿No están? ¿Estás tú, Alex? Hermano, no le escuché bien, estaba hablando con nosotras porque es que estamos con el internet medio caído. Ya. Dígame, hermano. Dale, bendiciones, Alex. Anaí, porfa, denos leyendo versículos 16 al 20, por favor. Sí, Ajá. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes vaquean de mañana. Bienaventurada tú
tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techedumbre y por la flojedad de las manos se mueve la casa. Se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Y el dinero sirve para todo. Ni aun en tus pensamientos digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Ok, muchas gracias, Anaís. Ok, versículos finales, ¿no? Versículo 16 al 20. Dice, ay del país que tiene por rey a un muchacho y cuyos príncipes banquetean desde la mañana. Pero feliz del país que tiene por rey a un hombre de alcurnia, cuyos príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para emborracharse. Nuevamente, recuerden lo que habíamos visto en versículos anteriores cuando hablaba acerca del rico, ¿no? Aquí habla de alguien de alcurnia. Alguien de alcurnia también es alguien de una posición alta, ¿no? Y en ambos casos está hablando de lo mismo, si se percatan. El país es pobre, es triste, se lamenta el país cuando por rey, por autoridad, tienen a un muchacho que hace que las personas que lo siguen, ¿cierto? Sus príncipes, banqueteen desde la mañana. Es decir, que viva la vida, ¿no? Que viva la fiesta, como dice por aquí por Ambato, ¿no? Dicen otras palabras, pero bueno. Entonces, qué triste ese país. ¿Por qué? Porque quien lo está liderando es alguien que realmente no sabe lo que tiene que hacer. Pero sin embargo, hace la comparación en el versículo 17, pero feliz el país que tiene por rey a un hombre de alcurnia. Y no puntualmente por ser un hombre de alcurnia, sino por la característica que da a continuación, cuyos príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para emborracharse. En el versículo 16, ¿cómo ese rey joven, cómo está actuando? Con necedad. Se levanta y ya quiere celebrar. Mientras que en el versículo 17, este rey, que era un hombre de alcurnia, ¿cómo está actuando? Con sabiduría. ¿Por qué? Porque a las personas que están trabajando les da de comer a su hora. ¿Para qué? Para que repongan sus fuerzas. Y no para que se emborrachen. Entonces, vemos nuevamente, ¿no? Necedad en este caso primero, y en segundo lugar, sabiduría. Actuar con sabiduría. La gran diferencia. Cuando se actúa con necedad, ay del país. Cuando se actúa con sabiduría, feliz el país. Versículo 18 dice, por la pereza se viene abajo el techo, por la flojera se viene abajo la casa. Nuevamente, ¿no? El mismo énfasis. Cuando hablaba del rico o cuando hablaba, en este caso, de un hombre de alcurnia, principalmente se enfoca en alguien trabajador, en alguien que realmente sabe lo que tiene que hacer. Nuevamente, ¿no? Como vimos el domingo, por la pereza se viene abajo el techo y por la flojera se viene abajo la casa. Versículo 19 dice, para pasarla bien se celebran banquetes y el vino es la alegría de los seres vivos, el dinero sirve para todo. Aquí, ¿cómo estaría actuando? Con sabiduría, con necedad. Depende de qué momento, ¿no? O si está celebrando un banquete después de haber logrado lo que tenía que hacer, pues está bueno. Pero si ya lo está haciendo antes, actuando con necedad. Dice, el vino es la alegría de los seres humanos. Y es verdad, pues, ¿no? Cuando uno le pregunta a las personas si quiere un traguito para ser feliz, de una la mayoría le acepta. O sea. Y aquí la palabra vino es vino, o sea, vino
jugo de uva fermentado, ¿no? Jugo de uva alcoholizado. Es esta palabra, ¿no? Y en el mundo vemos eso, pues, ¿no? La gente cuando está tomando, en ese momento se ponen felices. Aunque después más tarde lloren, ¿no? Después a la mañana siguiente se lamenten, pero en ese momento creen que son felices. Pero bueno. Y dice, el dinero sirve para todo. Parece que de aquí sacaron el logo de Mastercard, creo, ¿no? Para todos los demás existe Mastercard, ¿cierto? Hay un logo así que decía. Y versículo 20 dice, no hables ni pienses mal del rey, ni hables mal del rico, ni siquiera cuando estés a solas, porque las aves del cielo correrán la voz y saldrán volando a contarlo todo. En Perú, en mi familia diríamos, las paredes oyen. Así diríamos nosotros. No sé cómo se dice en Venezuela, hermano Freddy. Algo parecido a este versículo 20. Sí, que las paredes tienen oídos. Ajá, algo así, ¿no? Y eso es lo que está diciendo aquí Salomón, ¿no? Aunque tú creas, ¿cierto? Que nadie te está escuchando, que nadie te está viendo, que nadie se va a enterar, te vas a llevar una amarga sorpresa. Porque la verdad que pasa así, ¿no? Pasa así siempre, ¿no? Las paredes oyen, y no solamente oyen, sino hablan también, porque terminan, la gente se termina enterando, en este caso cuando alguien habla mal, ¿no? Y en este caso dice, no hablen mal, ni del rey ni del rico, ¿por qué? Porque son personas que están en autoridad en este caso, ¿no? Y a las finales te va a venir mal, pues, ¿no? Algo pueden hacer en contra tuya. Ahora, ¿cuál sería el resumen de todo este capítulo 10 que acabamos de ver? Nuevamente dice, ¿no? La mejor forma de vivir las cosas debajo del sol es con sabiduría. La mejor forma de poder afrontar cada cosa, inclusive las injustas, las necias, las incomprendidas, o todas las que nosotros podamos decir, la mejor forma de afrontarlas, de enfrentarlas, de vivirlas y de sobrellevarlas es con sabiduría. Nuevamente, ¿qué cosa es sabiduría? Es vivir conforme a las expectativas de Dios. Si está viviendo una injusticia, vive conforme a las expectativas de Dios. Si estás viviendo o te está tocando sufrir algún tipo de necedad o algún tipo de acto incomprensible e injusto o como quieras, vive conforme a las expectativas de Dios. Entonces, eso, mis hermanos, lo que la palabra de Dios tenía para nosotros en esta noche. Les voy a pedir, por favor, que me acompañen a orar. Y después de este tiempo, si alguno tiene algo para comentar, pues sería bastante chévere poder alimentarnos mutuamente. Oremos, por favor, queridos hermanos, ¿sí? Amado Dios, papito bueno, papito lindo, le damos infinitas gracias, mi Dios, por permitir, Padre, tener este tiempo para animarnos mutuamente, mi Dios. Padre, usted sabe, mi Dios, las cosas que tenemos que vivir, Padre, las cosas que día a día, mi Dios, afrontamos, mi Dios, y no solamente con, las cosas que nos acontecen, sino inclusive, Padre, cómo nosotros reaccionamos, cómo afrontamos, mi Dios, cada una de estas circunstancias, Padre, que a veces son injustas, que a veces son incomprensibles, que a veces son ofensivas, mi Dios, que a veces son duras, Padre. Pero mi Dios, lo que por medio de su palabra en esta noche usted nos está hablando a cada uno de nosotros, mi Dios, es que aún a pesar del tipo de acontecimiento, mi Dios, que estemos viviendo o que vayamos a vivir, papito bueno, que siempre, Padre, estemos pensando en actuar de acuerdo a las expectativas que usted tiene de cada uno de nosotros, mi Dios. Ayúdenos, papito bueno, a poder ser luz en este mundo. Ayúdenos, mi Dios, a ser transformados, Padre. Ayúdenos, mi Dios, a ser moldeados, mi Dios. Necesitamos tanto de usted, Padre.
Aún hay muchas cosas de nosotros mismos, Padre. Aún hay muchas cosas en cada uno de nosotros que no vienen de usted, sino más bien vienen de este mundo, mi Dios. Le pedimos, le rogamos, Padre, que todas aquellas cosas que sean incorrectas, mi Dios, que de su mano vayan saliendo de nosotros, Padre, pero que vayamos incorporando, mi Dios, en cada uno de nuestros pensamientos, en cada una de nuestras palabras, en cada una de nuestras acciones, mi Dios, las cosas que vienen de usted, Papito bueno. Gracias por permitirnos tener este tiempo de alimento espiritual, mi Dios. Bendiga grandemente, mi Dios, las mentes, los corazones, las vidas de cada uno de mis hermanos y hermanas, mi Dios. Sea usted con cada uno de nosotros, Padre, y que de su mano, mi Dios, podamos andar cada vez más de una manera, mi Dios, que pueda darle a usted la honra, la gloria, mi Dios, que las personas puedan exaltarlo y alabarlo, mi Dios, por medio de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, de nuestras palabras, Papito bueno. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, mi Dios. Usted los conoce, Padre, sabe qué luchas se puedan estar pasando, qué necesidades estén teniendo, mi Dios. Ayúdelos, Papito bueno, fortalezca sus vidas espirituales, anímelos, mi Dios. Que este tiempo, Padre, que esta palabra suya haya sido de ánimo para cada uno de ellos, mi Dios. Y que de su mano, Padre, podamos seguir creciendo todos juntos, mi Dios, a esa imagen, a esa estatura, a esa plenitud de Cristo Jesús. Es en el nombre de Él, mi Dios, en quien le pedimos todas estas cosas, Padre Bello. Amén. Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Si alguno tiene algo para comentar, este es el tiempo. Este es el tiempo, queridos hermanos.